según la ley se está constituyendo la ley mapuche. ¿Por qué? Por las leyes autóctonas, por la idioma mapuche. Porque yo estuve en Villarrica 3 veces. Allá después de la primera noche del festival, al otro día estaba el Congreso, estudiando ya. Habían alemanes, habían franceses, había de todas clases, en contra del mapuche. Y casi los ganaron. Casi los ganaron, porque el mapuche no tiene plata. El mapuche no tiene educación. Y ellos no, ellos venían con grandes industrias. Ellos traían plata y traían de todo. Así que por eso lo habían ganado. Pero suerte que habían varios mapuches que hablaban en mapuche, parlamentos presentamos, historias presentamos como de antigüedad, cómo vivían. Y así a unas señoras y yo también fuimos a hacer unos collados antiguos y por ahí gracias a Dios se pudo ganar la lucha. Se ganó la lucha. Y si no, hermanos, habríamos estado. Si lo ganan ahí, esta fecha habían tenido todo el aceite. Habían grandes deudas. Habían grandes deudas y esas deudas que se habían recibido entre la isla Guapi, yo lo puse en conocimiento. Esto está ahí. Ven, que llegar la cobranza. ¿A dónde vamos a ir a quedar, señor? Los van a votar de ahí porque debimos. Después, de repente, viene la condenación. Ya. Y ahí dijeron, no, para eso está estudiando esto. Esas grandes ayudas no fue de aquí de Chile, no es de Chile. Esa ayuda es de otra nación, sino que están caparadas en las comunidades, en las comunas. Los señores alcaldes, los grandes hombres de la ley que manejan las comunas. Ahí están, como estaban en ellos, y el mapuche estaba bajo las plantas de la ley. Y eso les puedo decir, hermano, y gracias a Dios que hoy día estamos en la ley mapuche. Y si nosotros somos unidos, no perdimos la idioma mapuche, vamos a ganar, y si la perdimos, viene la ley particular, según a mi juicio. Y muchas comunas se perdieron, muchas comunidades se perdieron. Yo conocí en Rancora, aquí todavía hacen su migración. Conocí en Iligüe y Reinahue, conocí en muchas partes. Se perdieron los religiosos mapuches. ¿A dónde están esos caciques? Haciéndose presentes en las autoridades, ya señor, nosotros somos mapuches. Tocando una corneta, una flauta, una tutruca, ¿a dónde están esos? Se perdieron, ahora pasaron a ser católicos. Y si no, pasaron a ser evangélicos. Son grandes predicadores ahora. Qué lindos predicadores serían que llevaran la cesta mapuche, pero no la llevan. Y otra cosa, y a donde llega la ley mapuche, a donde está la ley mapuche, se reconoce la ley mapuche. No debe llegar una ley particular. Ahora yo, ¿cómo voy a admitir en la isla Guape que haya una junta de vecinos? No tenía que estar el cacique para que haya una junta de vecinos, entonces ya son particulares. Yo no. Yo por eso se fue todo eso. No admito eso en la isla. Y el día que se forme una junta de vecinos o cualquier otra institución, también le digo, hasta aquí tienen este hombre. Me canso. Al cabo yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Lo único que uno piensa por sus hijos, por los nietos que un día van a quedar. Eso ando luchando yo para buscar el bienestar de nuestros hijos. ¿Cuántos hemos estado nosotros listos para permutarlos ahí, botarlos de ahí? Han llegado turistas, querían de entrar, habían hecho cabañas, iban a hacer cabañas. Y por andar yo por ahí, un hombre solo, casi sin educación, se ríen de mí, pero la ley me está favoreciendo. Gracias a Dios. Se fue todo para afuera. Todavía vivimos puro mapuche. Todavía estamos dentro de la ley mapuche.